Sé que vendrá, pronto vendrá, ese gran día, el evento final, cuando el pecado no exista más, se acabe el llanto y la enfermedad, y Jesucristo nos lleve al fin a nuestro hogar. Como un relámpago que ilumina desde el oriente al occidente, así será su venida triunfal. Aleluya. Ya no habrá guerras ni fronteras, ya no habrá niños sin amor, no habrá tinieblas, pues la luz de Cristo brillará. Ya no habrá madres sufriendo por aquel hijo que se fue, no habrá lamentos cuando estemos en nuestro hogar. Como un relámpago que ilumina desde el oriente al occidente, así será su venida triunfal. Aleluya. Ya no habrá guerras ni fronteras, ya no habrá niños sin amor, no habrá tinieblas, pues la luz de Cristo brillará. Ya no habrá madres sufriendo por aquel hijo que se fue, no habrá lamentos cuando estemos en nuestro hogar. Y ya no habrá guerras ni fronteras, ya no habrá niños sin amor, no habrá tinieblas, pues la luz de Cristo brillará. Ya no habrá madres sufriendo por aquel hijo que se fue, no habrá lamentos cuando estemos en nuestro hogar. Ya no habrá guerras ni fronteras, ya no habrá niños sin amor, no habrá tinieblas, pues la luz de Cristo brillará. Ya no habrá madres sufriendo por aquel hijo que se fue, no habrá lamentos cuando estemos en nuestro hogar. Amén. La honra y la gloria sea para el Señor. Bendiciones para todos mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Dice la Biblia de la siguiente forma: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer otras señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí encontramos, hermanos, un encuentro en la noche, una visita inesperada que tuvo Jesús, estando con sus discípulos, un hombre llamado Nicodemo. Y es bueno que conozcamos un poquito también sobre quién era Nicodemo. Nicodemo, como dice la Escritura, era un principal entre los judíos. O sea que Nicodemo ocupaba una posición social privilegiada dentro del pueblo de los judíos. Los judíos tenían, podríamos decir, estaban clasificados como la mayoría de los pueblos antiguos, y por tradición todas las naciones y en todo lugar las sociedades de alguna forma han clasificado a los seres humanos de acuerdo a su conocimiento o de acuerdo a su capacidad económica. Los han clasificado y nosotros les llamamos ahora clases sociales o extractos. Entonces tenemos de clase baja, de clase media y de clase alta, dicen algunos, ¿no? Están los que son estratos 5 para arriba, 6, 7, no sé aquí qué nivel son, 6 para arriba, no sé, pero están también estrato 0, dicen algunos, estrato 0. En Israel, los judíos también tenían cierta clasificación. Una de las clases más importantes en Israel era la clase religiosa. De hecho, en la mayoría de las naciones antiguas, la clase religiosa era la clase social de las más importantes que había en las sociedades antiguas. La ocupaban la clase religiosa, ya fuese en Babilonia, en Siria, en la mayoría de las naciones antiguas, la clase religiosa ocupaba una posición social privilegiada. Estaban otras personas, en el caso de los judíos, estaban entonces los sacerdotes ocupando una muy buena posición, estaban los escribas, estaban un grupo de los fariseos ocupando posiciones privilegiadas, los doctores de la ley o los intérpretes de la ley, que eran personas preparadas en el conocimiento de la interpretación de la Biblia. Se suponía que estos intérpretes de la ley debían conocer todo lo relacionado a Dios, a su plan de salvación y cómo el hombre alcanzaría el reino de los cielos. Estaban los miembros del Sanedrín, que eran como un consejo o un grupo de consejeros en Israel, los miembros de Sanedrín, y dentro de esos miembros de Sanedrín se encontraba Nicodemo. Era uno de los consultores del pueblo de Israel entre los judíos, y este hombre como principal entre los judíos también se caracterizaba porque tenía una muy buena posición económica. Los sacerdotes y las personas de los principales de Israel eran personas que tenían una muy buena posición económica. No solamente eran personas reconocidas por su conocimiento, no solamente eran personas reconocidas como maestros, o sea, como sabios dentro de Israel, como maestros de Israel, sino que tenían una muy buena posición económica. Y Nicodemo era un hombre que creía en la religión judía, creía en las cosas que decían las Escrituras acerca de Dios. Nicodemo podríamos decir que era un hombre sincero, pero que tenía muchos vacíos en su corazón. Nicodemo era un creyente, o sea, un adventista, un creyente. ¿Y por qué un adventista? Porque él esperaba que viniera el Mesías. Nicodemo esperaba que naciera el Mesías, que viniera un Redentor. Así que podemos decir que era un adventista, porque la palabra adventista significa ¿qué? Advenimiento, exactamente. Creemos que Jesús viene. Y Nicodemo creía esto. Nicodemo tenía la esperanza, o se sujetaba a lo que había estudiado en la Escritura, lo que había aprendido a los pies de grandes hombres que conocían los asuntos de la palabra de Dios.
y él confiaba en estas cosas, confiaba en la venida del Mesías, confiaba en la resurrección, creía en la resurrección de los muertos, aunque dentro de Israel habían ciertas divisiones teológicas, había un grupo de personas que no creían en la resurrección, otros no creían en los ángeles, ejemplo, pero Nicodemo era de los hombres sinceros, pero que notaba una problemática en su pueblo y en su propia vida. Leyendo lo que dice Ellen de White acerca de la experiencia de Nicodemo, Nicodemo tenía un sentimiento en su corazón, que aunque él creía en Dios, que aunque él tenía la idea de Dios, que aunque él entendía las Escrituras, se sentía lejos de Dios. Y él también notaba que su pueblo estaba lejos de Dios, aunque su pueblo realizaba las fiestas cada año, aunque su pueblo era muy celoso en la observancia de las fiestas y cumplir todas las cosas que habían sido ordenadas en la ley de Moisés, él se daba cuenta que su pueblo estaba lejos de Dios, que el liderazgo espiritual en Israel no era óptimo, que no eran hombres de testimonio y que la palabra que se predicaba en sus sinagogas no llenaba el corazón de los seguidores del Dios de Israel. Así que tenía ese sentimiento, como ese vacío, como cuando usted descubre que está en la iglesia pero que falta algo, ¿verdad? Que usted está en la iglesia pero que como que estamos allí pero que estamos lejos de Dios, o sea, falta fuego, sentimos a veces que falta fuego en nuestra vida espiritual, que estamos allí, sí cantamos o posiblemente oramos, leemos la Biblia, hablamos con Dios, pero que falta fuego y que no estamos haciendo las cosas como debiera ser. Y yo creo que esto, hermanos, todos estamos de acuerdo, y hablo para la iglesia, porque somos conscientes, hermanos, que estamos aquí. Yo creo que todos amamos a Jesús. Todos queremos vivir con Jesús en el reino de los cielos, pero nos damos cuenta que faltan muchas cosas y en nuestra vida posiblemente, y posiblemente en la vida de la iglesia faltan muchas cosas, falta mucho fuego, falta mucho poder, y a veces podríamos decir que falta mucho compromiso de parte de la iglesia. Nicodemo notaba esto de su pueblo y en sí mismo sentía ese vacío, y cuando comenzó a escuchar hablar a Jesús, y cuando escuchaba, como les contaba ayer de Zaqueo, cuando escuchaba de las obras de Jesús, pero es que Nicodemo tuvo el privilegio y la oportunidad de escuchar muchas enseñanzas de Jesús. Nicodemo tuvo la oportunidad de escuchar predicaciones de Jesús. Nicodemo tuvo la oportunidad de ver los milagros de Jesús. Nicodemo tuvo la oportunidad de ver cómo Jesús sanaba enfermos. Él fue testigo de cómo Jesús expulsaba demonios, fue testigo de cómo Jesús levantaba paralíticos, fue testigo de esa obra de Jesús, y fue conocedor de muchos otros milagros que Jesús hacía que impactaban, y estos milagros traían mucho temor a los dirigentes de Israel, porque lógicamente alguien que tenga la capacidad de hacer milagros puede arrastrar mucho pueblo, ¿verdad? Y los dirigentes de Israel estaban llenos de celos. Los dirigentes de Israel estaban con mucha envidia hacia Jesús y buscaban la forma de afectar a Jesús y hacer que la popularidad de Jesús dentro del pueblo bajara. Y Nicodemo estaba callado. Él miraba la obra de Jesús, y él estaba reconociendo que en Jesús había algo especial, que Jesús era alguien diferente. En una ocasión, en una reunión en el Sanedrín, estaban tratando de acusar a Jesús, y Nicodemo fue un defensor de Jesús. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Nicodemo defendió y dijo que tenían que esperar, y Nicodemo entonces defendió a Jesús. Un día entonces quiso escuchar la teoría de Jesús y hablar con Jesús cara a cara. Él quería satisfacer esa curiosidad posiblemente. Quería probar si realmente Jesús era el hombre que Israel necesitaba. Él quería evaluar el discurso de Jesús. Quería comparar el mensaje de Jesús.
quería darse cuenta si realmente Jesús era un hereje o era un hombre que predicaba la palabra de Dios, y quiso tener un contacto con Jesús y hacerle posiblemente muchas preguntas a Jesús, y quizá presentarse ante el Sanedrín y decirles a ellos que Jesús realmente era un hombre que tenía palabra de vida. Las intenciones que él tuviera realmente no las conocemos en profundidad, pero sí sabemos algo por la palabra de Dios, que él reconocía a Jesús como alguien especial. Así que decidió hablar con Jesús. Y dice la Escritura que escogió la noche para encontrarse con Jesús. Una noche, ya decidido, salió de su casa hacia el lugar donde estaba Jesús. Normalmente Jesús en las noches solía estar en el bosque orando, o a veces estaba con sus discípulos en el bosque, en medio de una chimenea, posiblemente hablando con ellos. Así que yo me imagino que él salió a buscar a Jesús a un lugar de estos, y como era una persona importante, porque era una persona reconocida en medio de Israel, era muy difícil que Zaqueo saliera con su vestimenta tradicional, con su forma de vestir. Así que yo pienso que él debió ocultar su forma de vestir, y en medio de la oscuridad aprovechó la oscuridad para ocultarse un poco. Si él hubiera ido de día a buscar a Jesús, hubieran reconocido que él iba a buscar a nadie, disculpen la expresión, pero le hubieran cuestionado a Nicodemo el hecho de ir a hablar con Jesús, porque si pesamos quién era Nicodemo ante los ojos de los hombres de Israel, y pesamos quién era Jesús ante los hombres espirituales, entre comillas, de Israel, lógicamente Nicodemo había estudiado en las escuelas de teología más prestantes, era un reconocido ilustre y principal en Israel. Nicodemo era reconocido como un maestro, y cuando era alguien maestro, era un consejero espiritual, era un líder espiritual, era un hombre que debía conocer todo lo relacionado a la salvación y la vida eterna. O sea, ese hombre ya era salvo en el concepto judío. ¿Recuerdan ustedes en la conversación cuando Nicodemo le pregunta a Jesús: Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Porque un maestro, un principal, debía saber todas las cosas. No se podía dar el caso que le preguntaran a un maestro, como posiblemente a veces nos preguntan a ustedes: hermano, ¿qué significa esto? Y si nos quedamos callados, quedamos mal, ¿verdad? A mí se me acerca un hermano, a veces los hermanos piensan que uno tiene grabada la Biblia en la mente. Y ahorita un hermano me decía: pastor, ¿usted sabe toda la Biblia? Porque yo en una Biblia anterior que tenía, todas las investigaciones y todo lo iba tomando nota en mi Biblia, y entonces yo iba citando pasajes y él pensaba que yo me los sabía de memoria, solo que tenía muchas anotaciones allí en la Biblia. Y cuando alguien se acerca a un líder y le pregunta, uno de los ancianos, y el hermano piensa que el anciano también debe saberse la Biblia, entonces le pregunta: hermano, ¿usted en qué parte de la Biblia es que está tal versículo? Y si usted no lo sabe, uno pasa como tragos un poco amargos, ¿verdad? Porque se espera que un líder conozca, y se esperaba que Nicodemo conociera, y Nicodemo era un hombre ilustre, y Jesús sencillamente era el hijo del carpintero. ¿Quién era Jesús? Era el hijo del carpintero. No había ido a estudiar a ninguna escuela teológica, aprendió al lado de su mamá. Su primera maestra fue María y su primer maestro fue José. No asistió a ninguna de las escuelas antiguas, no era reconocido por los títulos que tuviera. Si Jesús hubiera tenido una casa y usted iba a la casa de Jesús, no encontraba ningún diploma, ni siquiera el de primero de primaria. Y usted iba a la casa de Nicodemo y ahí encontraba primaria, bachillerato, la licenciatura en teología, la maestría en teología y doctorado en teología. Ahí lo encontraba. ¿Quién era Jesús? Ahora, ¿qué tiene que ir a buscar a alguien que es maestro de Israel? ¿Qué tiene que ir a buscar un maestro de Israel? A un carpintero, o al hijo de un carpintero.
¿Qué le tenía que aprender? Pero Nicodemo sabía y entendía que en Jesús había algo especial y diferente. Y fue de noche para ocultarse, aprovechando la oscuridad de la noche. Y cuando llega en la noche, se acerca donde está Jesús. Jesús está allí con sus discípulos. Y Nicodemo entabla una conversación, lo que él pensaba que debía hablar con Jesús. ¿Qué quería hacer Nicodemo? Descubrir o confirmar que Jesús era un maestro, y quería confirmar de dónde radicaba su poder, quería confirmar por qué él hacía todas estas cosas. Y entonces, como sobando chaqueta, ustedes me entienden esta expresión, ¿no? Como tratando de entablar una conversación amena y como tratando de que Jesús interpretara que él estaba valorando, a pesar de que era maestro de Israel, él estaba dando importancia. Se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, yo entiendo que tú vienes de Dios, yo creo, ¿sabes?, que tú vienes de Dios. O sea, le está dando importancia a Jesús y a lo que él hace. Yo creo que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Esa fue la conversación que él entabla. Pero yo les he dicho estas noches, y es verdad, que Jesús es el único que sabe lo que tú necesitas en tu corazón y en tu vida. Jesús sabe lo que tú necesitas. Tú puedes pensar que estás buscando a Jesús porque tienes un problema económico y te acercas, vas y buscas. Hay mucha gente que en situaciones de angustia deciden buscar una iglesia para que oren, o él orar y pedirle a Dios que le ayude a resolver. Puedes tener un problema de familia, entonces buscas al hermano, al amigo que siempre te ha insistido, y le pides que ores y que te ayude a pedirle a Dios para solucionar tu problema, porque tú crees que tu problema es el problema de familia. Tú crees que tu problema es el problema del dinero. Tú piensas que tu problema es el problema de la drogadicción que hay en tu hijo. Tú piensas que el problema es... Y bueno, pensamos que la razón por la que nosotros nos acercamos a Dios, ese es el problema que tenemos. Pero Jesús sabe realmente cuál es la raíz de todos los problemas. Y Jesús sabe qué es lo que usted necesita en su vida. Y Jesús entonces no se pone a discutir ni a decirle a usted: no, es que este no es tu problema, la raíz. No, Jesús sencillamente va al punto de lo que usted necesita. Y lo que necesitaba Nicodemo era vivir una verdadera vida en Dios, porque él creía en Dios. Él creía en la verdad que se predicaba en el pueblo de Israel, creía en el Dios de Israel, pero estaba muerto espiritualmente. Estaba lejos de Dios y estaba muerto espiritualmente. Y él necesitaba vivir, necesitaba resucitar, necesitaba llenarse del fuego de Dios, necesitaba, hermanos, experimentar la presencia de Dios en su vida. Y Jesús lo sabía. Y entonces Jesús no le dice: oh, gracias, Nicodemo, por reconocerme como maestro. Te doy gracias por apreciar la obra que estamos haciendo. No, Jesús va al punto y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué similitud hay entre lo que está diciendo Nicodemo y lo que responde Jesús? ¿Qué relación hay? Podría decir alguien: bueno, Jesús como que se sale del tema, ¿verdad? No, Jesús no se está saliendo del tema. Lo que pasa es que Jesús sabe qué es lo que usted necesita. Eso es lo que sabe Jesús. Él sabe qué es lo que usted necesita. Y entonces lo lleva a lo que usted necesita. Y lo que necesitaba Nicodemo es lo que necesitamos todos: nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y todo hombre necesita nacer de nuevo. Y bueno, vamos a mirar qué es eso de nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo: mira, yo te digo una verdad. Te voy a decir una verdad. Eso de cierto te digo, significa que Jesús le está diciendo: mira, te voy a decir una verdad clara, no te voy a dar rodeos, voy a ir al punto. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús descubre en esto que Nicodemo quería ver el reino de Dios.
Yo pregunto, ¿cuántos aquí quieren ver el reino de Dios? Pero ustedes como que tienen una piedra en la mano. No me dan tiempo para mirar. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? Así, sin artritis, ya recuerden. Que los que tienen artritis hacen así, pero cuando a usted no le duele ahí el codo, ustedes lo levantan así. Okay. Algunos siguieron así. Ahora quiero preguntar, porque pregunté cuántos quieren ver el reino de Dios, pero yo quiero preguntar ahora, ¿cuántos quieren estar en el reino de Dios? Amén. Qué maravilloso, hermanos. ¿Saben? Nicodemo y yo creo que muchos de los judíos querían ver el reino de Dios. Y todos los que se acercan a Dios, y todos los que escuchan un llamado de Dios, todos los que están aquí, las visitas, no sé si alguien está viniendo por primera vez, de alguna forma, todo ser humano quiere ver el reino de Dios. Todos queremos estar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es una de las promesas más grandes de la Biblia, donde Dios ha reservado para nosotros grandes cosas. Dice la Biblia que el Señor tiene reservado para nosotros una corona de vida, que el Señor ha reservado para nosotros una casa del cielo, ¿verdad? Una morada, dice, y esa morada la ha preparado para todos, o sea, es disponible para todos. Usted decide si la toma o la deja, usted decide, pero está hecha para todos. Y Nicodemo quería ver el reino de Dios, y Jesús lo sabe, y Jesús sabe que él estaba interesado en su salvación, pero su orgullo no le permitía ir y decirle a Jesús: Señor, yo quiero saber cómo heredar la vida eterna. Eso no se lo permitía su orgullo, porque él era un maestro de Israel y debía saber cómo alcanzar la vida eterna. Pero estaba perdido en lo que él conocía, porque necesitaba nacer de nuevo. No había nacido de nuevo. Y qué interesante, hermanos. Miren, nació en la iglesia, creció en la iglesia, estudió teología, era un hombre principal en Israel y no había nacido de nuevo. No sé si podríamos hacernos la pregunta nosotros esta noche. No sé cuántos de nosotros estamos convencidos que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos sentimos que hemos nacido de nuevo? Y Jesús entonces le dice: tú necesitas nacer de nuevo. Todo hombre que se acerca a Dios, o todo hombre que recibe un llamado de Dios, Dios lo que quiere es que nazca de nuevo. ¿Qué significa eso? Que su vida va a cambiar, que sus pecados le son perdonados, que ahora va a considerar la vida de una forma diferente, que naces ahora y abandonas las costumbres de este mundo y empiezas a vivir una vida que agrada a Dios. Pero le falta algo a eso. Entonces Nicodemo le dice a Jesús en una respuesta grosera, ¿saben? Porque cuando Jesús le dijo es necesario que nazca de nuevo, ese término nacer de nuevo era conocido en medio de los judíos. Cuando los judíos aceptaban a alguna persona de otra nación que decidía hacerse judío, ellos lo consideraban como un niño espiritual, o sea, que había nacido de nuevo, lo consideraban como un bebé espiritual. Así que él entendía qué es lo que estaba diciendo Jesús, pero él trata de írsele por las ramas a Jesús, porque él es un maestro de Israel y él debía saberlo. Entonces le dice a Jesús: Señor, entonces es que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y Jesús no le dice: no te me hagas. A mí respetan, ¿no? A veces nosotros discutimos cosas, hermanos, que no tenemos que discutir, ¿verdad? Jesús nuevamente va al punto. Te voy a decir otra verdad. Así de sencillo. Te voy a decir otra verdad. Pero ahora te la voy a decir un poco más clara. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Ahí sí, como dijeran los mexicanos, ¿no? Y ahora él queda: ¿qué es lo que me quiere decir? Él ya está entendiendo. Jesús le está entendiendo que tiene que haber no solamente un cambio en la vida, sino que tiene que tomar decisiones
Y que la vida en Dios no solamente es, escuchen lo que le voy a decir, no solamente es no tomar, no beber, no bailar, no fumar, no tomar café que toman algunos por ahí escondidos a veces, ¿verdad? No solamente es eso, sino que la vida cristiana está acompañada del poder del Espíritu Santo. Y que un cristiano tiene que experimentar el nacimiento del agua y del Espíritu. Y hermanos, confiamos por la gracia de Dios y tenemos la fe que hemos nacido del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento, hermanos, se complementa, se hace una realidad solamente cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu. Y Jesús se fue más profundo ahí. O sea, tú tienes, además de cambiar, debes de vivir lleno de Dios, debes de vivir lleno del Espíritu Santo, te tienes que bautizar. ¿Y por qué yo? Si yo conozco todo esto desde que nací, fui circuncidado a los 8 días de nacido. Yo no necesito eso. Y hay muchas personas que dicen que no necesitan. Hay personas que yo ¿por qué me tengo que bautizar? Ahora alguien me estará diciendo, pastor, ¿y usted por qué dice que eso se refiere al bautismo? Eso se refiere al bautismo. Jesús, hermanos, Jesús nos llama a nosotros, pero Jesús no hace un llamado simple de decir, acéptame y listo. Hay muchos predicadores y muchas iglesias que hacen grandes jornadas evangelísticas y que alquilan un estadio y entonces está el predicador y el predicador invita y dice, los que quieran esta noche entregarse a Jesús. El entregarse a Jesús, el acto que hicimos anoche es un acto de fe, de dar un paso a Jesús, pero no es el acto completo de entrega a Jesús. Y entonces los predicadores llegan y hacen un llamado y vienen 500, 1000, 3000, no sé cuántas pueden venir, y entonces sale al otro día en sus páginas web, 3000 personas aceptaron a Cristo Jesús. El aceptar a Jesús es mucho más, hermanos, que decirle abro mi corazón a Jesús. El aceptar a Jesús, el entregarse a Jesús, el recibir a Jesús, significa que nosotros tenemos que tomar una decisión pública y confirmar esa decisión de recibir a Jesús a través de una decisión pública, y que esa decisión pública, que es el bautismo, está acompañada de una promesa de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora, miren, vamos a compartir algunos textos. Este es el único sermón en los que vamos a mirar algunos pasajes de la Biblia. Jesús, algunos piensan que Jesús solo predicaba y nada más, y que el que bautizaba a los que le seguían era Juan el Bautista, pero resulta que toda la gente que creía en Jesús de verdad y que lo aceptaba en su corazón se bautizaban. ¿Ustedes sabían eso? Ellos se bautizaban. ¿Cómo Jesús recibía a la gente? Vamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Y ahora yo voy a decir unas cosas. Bueno, el tiempo, como siempre, se va rápido. Casi no me gusta mirar el reloj, porque cada vez que lo miro es como que fuera corriendo. Voy a decir algunas cosas. Miren, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién venía a este mundo? Jesús está diciendo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Luego dice en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Es verdad eso? ¿Vino a su pueblo y su pueblo le recibió? No. Pero miren ahora el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cómo así? Pues miren, es sencillo. Y esto a veces se me dificulta decirlo, porque a veces desilusiona a algunas personas.
hay dos condiciones de hijos de Dios que enseña la Biblia. La primera condición de hijo de Dios es la condición de hijo de Dios por creación. Todos somos hijos de Dios por creación porque Él nos hizo, ¿verdad? Todo eso nosotros lo sabemos, Él nos hizo. Yo soy hijo de Dios y la mayoría de la gente dice yo soy hijo de Dios. Y somos hijos de Dios porque Él nos hizo, Él nos creó, es el Señor de nuestra vida. Pero resulta que cuando entró el pecado en este mundo, cuando nuestros primeros padres Adán y Eva pecaron, cuando ellos pecaron, hubo una separación entre Dios y el hombre perdió la condición natural de hijo de Dios. Y pasamos, dice la Escritura, de ser hijos de la luz a ser hijos de la ira, ¿verdad? Estoy diciendo lo que dice la Biblia, hermanos. Pasamos a ser hijos de las tinieblas, a hijos de ira, hijos de rebelión, dice la Biblia. Porque el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Isaías el capítulo 59, versículo 2, dice que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y el hombre. Perdimos la condición de hijos. Ustedes recuerdan cuando estaban acusando a Jesús, poniéndole en entredicho su nacimiento y su origen, y poniendo en entredicho, tratando de decir de que de él no se sabía quién era el papá. Le estaban diciendo a Jesús. Y entonces Jesús le declara a los fariseos que estaban allí que ellos eran hijos de su padre, ¿quién? ¿Saben o no saben? Estoy preguntando, estoy evaluando ahora la iglesia de Luna Park, pastor, a ver si tenemos que dar unas clases bíblicas. A mí me gusta que me respondan. No he hecho mucho este ejercicio aquí, pero me gusta hacer este ejercicio. Jesús se refirió que el padre de ellos era el diablo. Eso le dijo. Porque Jesús está diciendo que el que no es con él, contra él es. En Dios no hay términos medios. O usted es hijo de Dios, o usted es hijo, no lo digo, pero ya sabe, ¿verdad? O usted es hijo de Dios, o es hijo del enemigo de Dios. Entonces, cuando el hombre entró en pecado, el ser humano perdió la condición de hijos. Y para ganar la condición de hijos vino Cristo Jesús a este mundo. Y Él vino a luchar para quitarle ese dominio que tenía Satanás sobre su creación, sobre sus hijos creados, y vino para rescatarlos nuevamente. Y viene a los suyos, pero los suyos no le reciben. ¿Cuándo nosotros podemos ser declarados hijos de Dios? ¿Cuándo usted puede ser reconocido hijo de Dios? Cuando recibe a Jesús. ¿Y cómo Jesús recibía a la gente? Si miramos allí en San Juan, el capítulo 4, el versículo 1, dice la Escritura: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. La gente que aceptaba a Jesús se bautizaba. Jesús no iba por todos lados, hable y siga allí, no. Jesús, hermanos, hacía llamados a que le siguieran, y la gente que le seguía eran bautizados por los discípulos, eran confirmados como hijos de Dios para nacer de nuevo. Y cuando eso pasa, entonces el Señor nos reconoce como hijos adoptados. O sea, ganamos la adopción como hijos, recuperamos el estado de hijos e hijas del Dios del cielo. Miren ustedes Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13 en adelante dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? ¿Sí tienen Biblias allí, hermanos? Si hay Biblia, levanten su Biblia. Quiero ver las Biblias que hay esta noche aquí. Y también pesan, ¿no? Ahí dice claro, ¿para qué vino Cristo? Para que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción
de hijos. Cuando estamos, hermanos, en el mundo, cuando estamos apartados de Dios, por más que usted diga, yo oro, yo creo, yo pienso en Dios, yo tengo confianza en Dios, usted tiene que recuperar su condición de hijos. Y esa condición de hijo se recupera cuando usted acepta a Jesús, abre las puertas de su corazón a Él, y usted esa aceptación de Jesús la confirma entregando su vida a través del bautismo. No es fácil venir aquí adelante y decir, Señor, te abro las puertas de mi corazón. Yo sé que no es fácil, pero para muchas personas puede ser fácil decir solamente de palabra, Señor, te abro mi corazón. Pero ese acto no te devuelve la condición de hijos. Lo único que devuelve la condición de hijos es cuando tú le crees a Dios, le crees a Jesús, y entonces dices, Señor, yo te recibí en mi corazón, quiero que vivas para siempre conmigo y quiero ser un hijo tuyo, yo quiero nacer de nuevo, ser otra persona. Yo quiero que tú cambies mi corazón, porque mi corazón, mi mente me lleva, me cautiva en el pecado. Tengo tendencias, tengo debilidades, Señor. Soy una persona de corazón duro. Entonces el Señor ha dado una promesa en su palabra, en el libro de Ezequiel. El Señor dice claramente que cambiará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, y además de eso, el Señor dice que colocará su espíritu en nosotros y escribirá su ley, sus mandamientos en nuestras mentes y las grabará en nuestro corazón. Y eso se da, hermanos, cuando usted decide seguir a Jesús y entonces dice, Señor, yo creo en ti y lo voy a manifestar públicamente. Los amores escondidos solo en el mundo. Con Dios no hay amores escondidos. Cuando usted tiene a alguien y usted se enamoró de su esposa, usted la miraba y usted siempre decía que tenía los ojos más lindos del mundo, y usted se fue enamorando, y al último dice, yo con esta mujer, sin esta mujer yo no puedo vivir, y yo quiero con ella vivir el resto de mi vida. La forma honesta, clara y linda de compartir con una persona es, hagamos un pacto, ¿verdad? Hagamos un pacto de entrega, y yo te prometo que voy a estar contigo para siempre, y tú me lo prometes, y eso se llama como matrimonio. Pero cuando llega el hombre, mira, es que tenemos que probar, yo te quiero, yo te amo, pero probemos. Vámonos así, no es necesario, no nos vamos así. ¿Qué le está diciendo? Yo no estoy dispuesto a vivir contigo para siempre. No quiero que la gente pues sepa, hagamos algo escondido, ¿no? Eso no sirve. Y Dios, Jesús, quiere que cuando tú decidas seguirle a Él y abrirle su corazón para que Él viva en tu vida, Él quiere que tú lo hagas, lo manifiestes y lo confirmes a través de un acto simbólico de muerte a una vida antigua y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Quiere que lo confirmes a través de ese acto que se llama el bautismo. Y el bautismo, hermanos, nos da varios regalos. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, él dice que ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué él dice que ahora somos hijos de Dios? Porque él lo ha recibido y se bautizó, se entregó con todos los que estaban y los que le seguían a él. Ahora, hay varios regalos cuando nosotros nos bautizamos. Hay dos regalos fundamentales que son necesarios para poder nosotros alcanzar el reino de los cielos. El apóstol Pedro, estando con los discípulos en el aposento alto, el viernes creo que vamos a compartir un poco esa experiencia, pero estando en el aposento alto, ya lleno del Espíritu Santo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Pedro salió y empezó a predicar, hermanos, un sermón. Dijéramos en ese tiempo, qué sermonazo, ¿verdad? Un sermón. Y estaba lleno del poder de Dios, y Pedro hablaba
y la gente escuchaba. La gente estaba escuchando ese sermón, y a medida que Pedro hablaba y les decía de Jesús, lo que había hecho, lo que había dejado en el cielo para venir y hacerse hombre y habitar entre los hombres, y entonces que Él dio su vida por nosotros, que fue sacrificado, que murió y que ha resucitado, y como manifestación de esa resurrección, en confirmación del pacto que se había hecho, Él había enviado el Espíritu Santo. Entonces la gente, a medida que Pedro hablaba, su corazón ardía y se fueron compungiendo, dice la Biblia, de corazón, se fueron emocionando y sintieron la necesidad entonces de reconocer a Jesús como su Padre, a Dios como su Padre, y sintieron la necesidad de ser reconocidos por el Padre como hijos. Y entonces le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estamos perdidos, ¿o qué vamos a hacer nosotros? Y Pedro le dijo: tranquilos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor. ¿Para qué? ¿Qué dice Hechos del capítulo 2 acerca de esa historia? Dice dos cosas, ¿verdad? Yo no lo voy a buscar ahora en la Biblia, pero dice dos cosas. La primera, ¿qué vamos a recibir? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. ¿Sabían ustedes que los únicos que pueden recibir perdón de pecados son los que son reconocidos por el Padre como hijos, adoptados por la redención en Cristo Jesús? Y los únicos que pueden ser reconocidos por el Padre como hijos adoptados son los que le han recibido para tener la potestad de ser llamados hijos de Dios, y lo han confirmado a través del bautismo, aceptando a Jesús como su abogado intercesor en el reino de los cielos. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 1, dice Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Juan le está hablando a los hermanos de la iglesia, los que aceptan a Jesús como su Salvador personal y lo manifiestan públicamente, hacen ese pacto de entrega con el Señor Jesús, tienen todo el derecho de recibir el perdón de los pecados. Y si en algún momento en tu caminar con Cristo Jesús te tropiezas, te caes, te ensucias las vestiduras blancas de la justicia de Cristo Jesús y cometes un pecado, puedes levantarte y decirte: Señor, he pecado, perdóname. Y Jesús te va a perdonar porque eres hijo adoptado de Dios. Pero si no tienes la condición de hijo adoptado de Dios, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un pastor, no sé si está el pastor Durán por ahí, o hay otro pastor por ahí escondido. No sé si alguien me va a decir: pastor, usted está diciendo por ahí algo raro. El perdón de los pecados es para los hijos de Dios. Y ahora viene otra parte. El segundo regalo, dijo Pedro: y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nos bautizamos, el Señor nos da la garantía, las arras de la presencia del Espíritu Santo. Y no solamente somos bautizados en el agua, cuando entramos en las aguas, simbólicamente estamos muriendo, lavando nuestras vidas, y al ser levantados estamos resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Y el Señor entonces, como en su bautismo es confirmada su adopción de hijo, como en el bautismo de Jesús con la presencia del Espíritu Santo, de igual forma, cuando usted se bautiza con fe, entregando su vida a Cristo Jesús, el Señor no solamente le bautiza en agua, sino en el fuego de su Santo Espíritu. Y usted recibe el Espíritu Santo, que ahora viene y entra a su vida. Ahora viene y entra a su vida. Aquí voy a decir otra cosa que puede ser complicada para algunos, porque el Espíritu Santo solamente entra a morar en casa de hijo de Dios. ¿Ya? Cuando usted se bautiza, el Espíritu Santo entra a morar. Antes de usted aceptarse al Señor, cuando estamos en el mundo, Él está afuera y está haciendo un trabajo que dijo Jesús lo explicó, está convenciendo de qué cosa: de pecado,
de justicia y de juicio. O sea, Él te habla, te muestra, te muestra que está mal, te va convenciendo que eres un pecador, luego te convence de que necesitas el perdón de Dios, que necesitas la justicia de Dios, y te lleva a que tomes esa decisión, porque todo lo hace Dios. Nosotros decimos, yo me entregué. No, el Señor nos conduce. Solo que nosotros permitimos. En usted está permitir la obra de Dios en su vida. Si usted no lo permite, no se podrá dar. Pero entonces el Espíritu Santo lo hace. Y cuando entonces tú lavas la casa a través del bautismo, cuando tú te entregas al Señor, la casa entonces queda limpia para el morador de nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Y Él toma ese templo cuando nosotros limpiamos la casa y nos entregamos al Señor, cuando limpiamos nuestra vida y recibimos esa bendición de Dios. Nicodemo no entendía esto y el Señor le dijo, así debe ser, tienes que hacer esto, si quieren nacer de nuevo. Pero Señor, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo se va a dar eso? Oh, Nicodemo, ¿desconoces la obra del Espíritu Santo? Le dijo Jesús. Porque el Espíritu Santo es como el viento, y su obra es como el viento, que no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va, pero está obrando. Y eso es lo que ha hecho y lo que ha venido haciendo Dios en nuestras vidas. Y en esta noche estamos aquí porque el Señor ha venido obrando en nuestras vidas. Hay personas que están aquí que posiblemente durante un tiempo, años anteriores o semanas anteriores, no consideraban la posibilidad de asistir a una iglesia o de buscar a Dios en su vida de la manera como lo está haciendo, pero es que la obra del Espíritu Santo no se entiende, no se comprende, no se ve, mejor lo digo de esta manera para no confundir. A veces no entendemos algunas cosas en nuestra vida, lo que está pasando, y lo que está pasando es que Dios nos está conduciendo a sus tiernos brazos de amor, y te está conduciendo a sus brazos de amor. Y el Señor hoy quiere que tú nazcas de nuevo en agua y en el Espíritu, porque Él quiere que tú estés con Él en el reino de Dios para siempre. Yo quiero preguntar nuevamente esta noche, y voy a preguntar a nuestras visitas que nos acompañan, ¿cuántos de ustedes de corazón quieren entrar al reino de los cielos y vivir con Jesús en el reino de los cielos? ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos? Dios les bendiga. Tenemos varias visitas. Dios les bendiga. Eso es lo que está en el corazón, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes, habiendo comprendido la palabra del Señor en esta noche, y para asegurar ese reino de los cielos, porque la condición, si quieres ver el reino de los cielos, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu? ¿Estás comprendiendo esa palabra? ¿Quieres ir al reino de los cielos? ¿Estás dispuesto a decidir dar el paso de compromiso y el pacto de entrega con Jesús y darle tu vida y confirmarlo a través del bautismo? ¿Cuántas personas en esta hora deciden, de los amigos que nos acompañan, firmar ese pacto con Jesús? Yo quisiera orar. Dios le bendiga, mi hermano. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo quisiera orar en esta noche por las personas que deseen ir al reino de los cielos y quieren en esta noche decidir entregar su vida a Cristo Jesús por medio del bautismo. Posiblemente algunas personas tengan algunas dificultades, pero quiero decirles que Cristo rompe las cadenas. Quiero decirles que para el Señor no hay dificultades. Si alguno aún no ha hecho su trámite de matrimonio, no se preocupe, decida, y Jesús allanará el camino. Decida seguir a Jesús. Decida en esta noche su paso de bautismo, su decisión al bautismo, para que el Señor le perdone sus pecados, para que el Espíritu Santo entre a su vida. De ese paso. Tienes problemas con tu trabajo, no te dan el sábado, no importa, decide, porque nosotros no tenemos un Dios pequeñito
El Dios que yo conozco en la Biblia es un Dios grande y poderoso. Y tengo testimonios, hermanos, muchos testimonios. Un buen hermano en Buenaventura trabajaba en los almacenes Olímpica. Era el personal de seguridad de los almacenes olímpicos. Y él quería bautizarse, pero tenía ese problema que no le daban el sábado. Él había hablado y no le daban el sábado. Y entonces su esposa era la secretaria de iglesia y yo le hablaba y le decía: ¿cuándo te vas a bautizar, pastor? El sábado. Y en una oportunidad, hablando con él, le dije: tú crees en Dios y en su poder. Decide bautizarte y Dios abrirá las puertas. Y saben, hermanos, que él decidió bautizarse. No les puedo contar toda la historia completa porque el tiempo se ha agotado. Pero él decidió bautizarse. Su jefe le dijo que si él no iba el sábado, lo despedía. Y saben qué maravilloso, hermanos, él decidió bautizarse. Su jefe le puso dificultades y remitieron el asunto a Cali. Y desde la oficina de Cali le dieron su apoyo. Esta parte fue después de su bautismo. Y algo que estaba olvidando decirle muy importante y que es importante en la experiencia de este hombre, ¿saben? Él se bautizó, no le importó nada. Y su jefe le dijo que si no iba lo despedía. Y él llegó el día lunes a ocupar su puesto. Y cuando llegó el día lunes, su jefe lo mandó a llamar a la oficina y le dijo: yo no sé usted qué tiene, pero todo el fin de semana no he podido dormir pensando en usted. Me he trasnochado. Siga trabajando. ¿Y saben qué es maravilloso? Durante el tiempo que él trabajó en Almacenes Olímpica, porque él ahora tiene otro negocio aparte, todas las mañanas el personal del Almacén Olímpica allí en Buenaventura llegaba más temprano con su jefe y nuestro hermano le daba un culto matutino, les predicaba y oraba a todos. Cree en el Dios grande que hay en el reino de los cielos. Decide ahora y los problemas déjalos en las manos de Dios. Hay dos personas que levantaron su mano confiando. Yo quisiera saber en esta hora, quiero invitar, ¿qué otra persona hoy decide rendirle su vida a Cristo Jesús a través del bautismo? Levante su mano. Levanta tu mano. Nunca es demasiado pronto para entregarse al Señor. Y aquí hay personas que posiblemente hace mucho tiempo han venido escuchando la palabra de Dios. Aquí hay personas que posiblemente durante mucho tiempo han venido estudiando la palabra de Dios. Y este es el tiempo de la decisión. Este es el momento de escoger a Cristo Jesús. Este es el momento de asegurar tu vida para el reino de los cielos. Este es el momento de comprometerte con Jesús y ya cambiar. Hasta que no decidas, hasta que no te entregues, no recibirás el poder para cambiar. Hay personas que están esperando ser santos para bautizarse. Hay personas que están esperando primero cambiar todas sus conductas y ser santos, ser perfectos para bautizarse. Y el Señor Jesús no vino a hacer una obra en perfectos, el Señor vino a transformar tu vida. Quien transforma la vida, quien cambia las tendencias, quien cambia la vida, quien da el poder, quien limpia la casa, quien nos capacita hasta el día de su venida es Dios. Pero tienes que hoy decidir caminar con Cristo Jesús. ¿Qué otra persona en esta noche, levantando su mano, decide entregarse a Cristo Jesús a través del bautismo? Posiblemente algunos tendrán dificultad para hacerlo durante esta semana. Lo podrán hacer el sábado, quizás la siguiente semana, no sé. Pero hoy te estoy invitando a que decidas hoy bautizarte y entregarte a Cristo Jesús. ¿Qué otra persona quiere en su corazón entregarse a Jesús? ¿Qué persona en esta noche está sintiendo el llamado de Dios? ¿O es consciente que el Señor le está llamando al bautismo y sabe que debe bautizarse, pero tiene problemas, dificultades, o posiblemente tiene miedo?
de confirmar este pacto. ¿Hay alguno que tenga temor, que tenga miedo, que piense que es muy pronto, que tenga dificultades para hacerlo? ¿Hay alguno? Porque yo quiero orar por esas personas también, para que el Señor rompa las cadenas, para que el Señor te muestre que Él es un Dios grande y poderoso, y que Él tiene el poder suficiente para allanar el camino, preparar el camino, no solamente para que te bautices, sino para llevarte al reino de los cielos. Yo quisiera invitar a nuestros dos hermanos que levantaran su mano, que vengan aquí adelante, por favor. Mi hermana, y quiero invitar a los que están ahí, y yo estoy hablando directamente a los que aún no son bautizados. Quiero invitarte en esta noche que decidas en tu vida darle la gloria y la honra a Cristo Jesús, que decidas en esta hora glorificar a Cristo Jesús en tu vida, y que des ese paso, que des ese paso definitivo. Levantaron la mano algunos, o creo que todos nuestros amigos y nuestros hermanos, y quieren vivir con el Señor en el reino de los cielos, quieren estar con Él en el reino de los cielos, pero a la hora de dar el paso para matricularte, para poder llegar al reino de los cielos, te detienes por los temores posiblemente, te detienes porque crees que hay problemas. Muchas veces el enemigo, cuando el Señor está haciendo la invitación a entregarte a Él, Él obra, y la mente se turba, las piernas se ponen pesadas a veces, las manos no se pueden mover, y se lo digo por experiencia, porque he hablado con muchas personas que han venido caminando, llorando, finalmente, en el último llamado, en el último momento, y me han dicho: pastor, no me podía parar. Una jovencita en Lérida, Tolima, me confesó y me dijo: pastor, cuando yo me quería parar, cuando decidí pararme, sentí que alguien se me sentó en las piernas, y yo trataba de quitarle y no podía, y yo quería y no podía. Y fue interesante porque esa joven, fue un sábado de la mañana terminando una campaña, yo había orado mucho por ella, y el Señor en sueños, en la noche, el viernes ya amaneciendo sábado, en sueños, el Señor me había dado la instrucción que volviera a repetir el llamado del sábado de la mañana. Esto parece extraño lo que yo les estoy diciendo, pero es verdad. En sueños yo vi lo que iba a hacer en la mañana de ese sábado, y el Señor en ese sueño me dijo, cuando entregué el micrófono en el sueño, me dijo: vuelve y llama. Y yo volví a llamar en el sueño, y se levantaron 3 personas por las cuales habíamos estado orando, básicamente 2 que habíamos estado orando y otra persona que no considerábamos, no teníamos en el listado para el bautismo. Y cuando en la mañana yo hice el llamado, el pastor él me terminó de hacer los bautismos, yo estaba entregando el micrófono y recordé el sueño que me decía el Señor: vuelve y llama. Y yo hice el llamado, y tal cual como lo vi en el sueño, estas 3 personas se levantaron, pero yo no me di cuenta en qué momento la joven pasó al bautismo. Y cuando ella estaba bajando en la pila bautismal, en el momento que estaba bajando ella la pila bautismal, empezó a reírse de una forma extraña, y se reía de una forma burlesca. El pastor la tomó de la mano, la entró al bautisterio, la bautizó, y cuando salió del agua salió sonriendo, salió feliz, se notó la diferencia. Y fue tanta mi emoción que yo me fui hacia la parte de atrás para verla salir del bautisterio. Y entonces me abrazó y me dijo: pastor, no podía, yo quería pero no podía. El enemigo obra, pero en este momento yo te quiero decir: no permitas que el enemigo gane esta noche la batalla. Esta noche hay una invitación delante de ti, y Jesús te está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón, y confírmalo. Confirma esa decisión a través del bautismo, y te promete el reino de los cielos, te promete el perdón de los pecados. En este momento hago esta invitación nuevamente en el nombre de Jesús. Si quieres el reino de los cielos, decide bautizarte, y te invito que en este momento te coloques de pie y vengas aquí adelante.
Tú sabes que tienes ese compromiso con Dios. Tú sabes que el Señor te ha estado llamando y te está buscando. Solamente te falta decidir. Esa parte no la va a hacer Dios por ti. Esa parte solamente depende de ti. Dios te está diciendo: dame, hijo mío, en tu corazón. Ven adelante en este momento. ¿Qué persona más en esta hora decide entregarse a Cristo Jesús? Yo sé que hay personas que son conscientes de este llamado. ¿Quién va a venir aquí adelante en este momento? Rindiendo su vida a Jesús, decidiendo entregarse a Jesús y bautizarse. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos. ¿Ustedes no dicen amén, hermanos? Es la obra de Dios. Dios les bendiga. Aquí faltan más personas. Aquí faltan más hijos de Dios que necesitan en esta semana recibir su certificado de nacimiento firmado por el Padre, su certificado de reconocimiento de hijo de Dios, y solamente lo obtendrás a través del bautismo. ¿Quién más en esta hora decide venir a los pies de Cristo Jesús? ¿Quién más en esta hora decide escoge servir a Cristo Jesús? ¿Quién más decide escoger renunciar al mundo y sus caminos de pecado y escoger a Cristo Jesús? ¿Le dejarás pasar nuevamente tu vida? ¿Le dejarás pasar? Posiblemente esta sea la última oportunidad que tengas en tu vida. Ya es el momento de orar, pero quiero dejar un momento más. Y yo quiero orar en este momento. Hay algunas personas allá que no han venido y yo quiero orar por ustedes. Quisiera invitar a las visitas que nos acompañan en esta noche. No sé si es primera vez o no, pero yo quiero orar en esta noche por ustedes. Y les voy a invitar allí donde están en sus puestos que se coloquen de pie, por favor. Todas las visitas, los amigos que nos acompañan, colóquense de pie allí en su puesto. Y voy a orar por ustedes en esta noche. No solamente voy a orar por ellos, los que han venido aquí. Los hermanos que están a su lado, acompáñenlos allí en sus puestos. Colóquense de pie. ¿Quieren que ore por ustedes en esta hora? ¿Quieren que ore por ustedes? ¿Quieren recibir una bendición de oración por ustedes? Colóquense de pie, allí donde están. No les voy a invitar acá, pero quiero orar por ustedes específicamente en esta noche. Y yo voy a orar para que Dios siga obrando en sus corazones, aumente ese deseo y ese sentimiento de ir al reino de los cielos, y que Dios les bendiga en esta hora. Colóquese de pie si quiere que yo ore por usted. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Qué otro hermano quiere? ¿Qué otro amigo quiere en esta noche que yo ore para que Dios obre en su corazón, para que Dios motive su corazón, para que Dios siga abriendo sus ojos y para que le dé la fuerza de avanzar en el reino de los cielos? Es el momento de orar. Voy a invitar a la iglesia que se coloque de rodillas, por favor, los que puedan hacerlo. Nosotros vamos a arrodillarnos también aquí con nuestros hermanos. Yo le voy a pedir a los que han venido aquí adelante, nos esperen un momento para que hablemos con el pastor y los ancianos. Aquí un momento. Vamos a orar. Si mientras oramos usted decide servir al Señor, voy a hablar conmigo al terminar, porque de pronto le ha dado vergüenza venir adelante. Voy a hablar con el pastor Leonel o con alguno de los ancianos. Querido Padre que estás en el cielo, en esta noche, oh Dios, alabamos tu nombre. Te damos gracias, oh Dios del cielo, porque tú eres grande y poderoso, y porque en tu misericordia te has acercado a nosotros para traernos vida y para traernos salvación. Aquí están un grupo de tus hijos, oh Dios, que han venido aquí, delante de la plataforma, con su vida, con su corazón, tal como son, viniendo como una ofrenda, presentándose como una ofrenda, y han decidido
en esta noche dar el paso trascendental para nacer de nuevo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos han decidido en esta noche, oh Dios, entregarse a ti a través del bautismo. Los problemas que tengan, tú los solucionarás, oh Dios, porque tú eres el que abre las puertas, tú eres el que repara los portillos, tú eres el que avanza delante de nosotros, tú eres el que detiene las tormentas, tú eres el que da soluciones, tú eres el Todopoderoso. Y te rogamos, oh Dios, que si hay alguna dificultad, si hay algún problema, oh Padre, que tú lo soluciones. Pero a ellos, tráele paz, porque en tu escritura está: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, oh Padre, te pedimos por los otros amigos que nos acompañan. No sabemos, oh Dios, hace cuánto vienen escuchando tu palabra. Yo no conozco la obra que tú has adelantado en ellos, pero, oh Dios, en esta hora te pido para que tu Santo Espíritu siga hablando a su mente y a su corazón, para que sus corazones se sensibilicen ante la voz del Espíritu Santo y que puedan contemplar la necesidad de ser de Cristo Jesús, y sobre todo entender que para poder vivir en el reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Te pido tu bendición para ellos, para que tú hagas esa obra a través de tu Santo Espíritu, y bendícenos a nosotros que ya nos hemos bautizado, oh Dios, que podamos renovar nuestra vida espiritual, que podamos, oh Dios, ser bautizados cada día por tu Santo Espíritu, que podamos ser llenos cada día del fuego de tu Santo Espíritu y ser conducidos, oh Dios, por tu presencia cada día, preparándonos, edificando, siendo edificados nuestros caracteres por la obra del Espíritu Santo y preparándonos para el reino de los cielos. Levántanos con tu bendición. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Ustedes nos acompañan un momento aquí. Vamos a tener una oración con ustedes en este momento. Dios les bendiga a todos. Si hay algún amigo, nuevamente reitero, que quiera ser del Señor, te invito a que venga aquí adelante. Vamos a orar. No se me vayan un momento, por favor. Quédense aquí. Vamos a orar con ustedes.